Mi madre prefirió a mi hermanastra tóxica antes que a mí y me echó. Ahora me comprometí, y la empresa de mi prometido despidió a su marido y me culpa a mí. Historia de Reddit, esta dama les cuenta. Yo, de 26 años, llevo comprometida con mi prometido, a quien llamaremos Jeff, de 26 años, aproximadamente 2 meses. Lo conocí hace 4 años en una aplicación de citas y desde entonces somos inseparables. Jeff y yo somos almas gemelas. Es la única persona en mi vida que nunca me ha decepcionado. No he tenido una vida fácil. Mis padres se divorciaron cuando tenía 2 años. Mi padre nos abandonó sin mirar atrás. Pagó la manutención, pero nada más. Nunca se molestó en venir a ver cómo estaba. Para ser sincera, mi madre, de 48 años, tampoco era una madre excepcional. Cuando era más joven, estaba más centrada en otras actividades que en criarme. Básicamente, fui criada por niñeras. Cuando era un poco mayor, mi madre era bastante joven y sus prioridades eran muy diferentes. No le importaba mucho ser madre y pasaba la mayor parte del tiempo con amigos o en citas. Era una mujer de la alta sociedad extrovertida que no tenía tiempo para mí. Incluso en cuanto a su carrera, no se tomaba su trabajo en serio. Era una artista independiente que ganaba un buen sueldo mensual, pero no tenía que preocuparse por mí, ya que recibía la manutención de sus hijos para cubrirlo todo. Odio decirlo, pero si no hubiera sido por la manutención, estoy segura de que me habría echado de casa hace mucho tiempo. Nunca me fue muy apegada, y sospechaba que esperaba a que madurara para dejarla en paz. Luego, cuando tenía unos 13 años, empezó a salir con mi padrastro. Mi padrastro, Matt, hombre de 50, tiene una hija más o menos de mi edad. A mi hermanastra la llamaremos Jess. Cuando empezaron a salir y mi madre trajo a su familia a casa para presentarnos, me aconsejó que me portara bien, ya que esto era muy importante para ella. Mamá había traído novios a casa docenas de veces, pero nunca le había preocupado mi comportamiento. Generalmente me decía que tenía invitados, y yo usaba eso como excusa para ir a mi habitación y quedarme hasta que se fueran. Pero esta vez, tuve la impresión de que iba en serio con esa persona. De lo contrario, no le habrían importado mis acciones. Dicho de otro modo, si no fuera en serio con Matt, no le habría preocupado en absoluto mi presencia en casa. La primera vez que los conocí a él y a su hija, fueron bastante amables conmigo, y fue una presentación agradable. No tenía ni idea de qué me iba a pasar después de ese primer encuentro. Poco después, empezó a visitarme con más frecuencia, y parecía que casi se habían mudado juntos. No me importó, no me molestaba en absoluto, así que no tenía por qué preocuparme por ellos mientras me permitieran seguir con mi vida. Así fue durante mucho tiempo. Prácticamente vivían juntos, y Jess también los visitaba de vez en cuando. Su madre seguía formando parte de su vida, así que pasaba la mitad del mes en casa de ella. Al principio, la gente me trataba con educación o me ignoraba. Me pareció bien porque realmente no me importaba ninguno de ellos. Mi madre no me importaba mucho, así que me costaba mucho preocuparme por alguien relacionado con ella. Solo quería mi propia paz y tranquilidad, algo que disfruté durante un tiempo. Pero luego decidieron que la relación fuera permanente y se mudaran juntos. Ahora bien, no me habría importado, pero mi madre me informó que, ahora que se mudaban juntos, tendría que empezar a compartir habitación con mi hermanastra. Me negué a hacerlo porque era mi habitación. Había sido mi habitación toda mi vida, y era lo único que me daba tranquilidad. En esa casa, tenía mi espacio privado. No iba a renunciar a mi libertad compartiendo habitación con alguien a quien apenas conocía. Cuando le dije a mi madre que no compartiría mi habitación, tuvimos una acalorada discusión. Me amenazó con echarme de casa si no hacía lo que me pedía. Tenía 14 años en ese entonces y, a pesar de mi juventud, conocía la ley. Me sentí obligada a hacerlo, ya que mi madre era de esas personas en las que no se podía confiar de verdad. Es pura lógica, y sabía que mi madre no podía echarme hasta que fuera mayor de edad, o se enfrentaría a consecuencias legales. Así que le dije que sabía que no podía hacerlo y que estaba fingiendo. Estaba frustrada, pero tuvo que dejarme mi habitación y decidió convertir el sótano en la habitación de Jess. No era un lugar horrible. No era tan bonito como mi habitación, pero mi madre se esforzó por hacerlo más atractivo y habitable.
Para cuando terminó, se veía tan bien como cualquier otra habitación de la casa, así que no tenía ni idea de cuál era el problema. Pero, por alguna razón, fue entonces cuando Jess empezó a desagradarme. Podría tener algo que ver con que el día que se mudó con nosotros, mi madre les dio un recorrido por la casa y les dejó claro a todos que Jess tenía que vivir en el sótano, ya que yo no estaba lista para compartir mi habitación. No entendía por qué haría tal anuncio, y todavía no se me ocurre ninguna justificación. Quizás pretendía hacerme sentir mal al decirlo delante de Jess, pero lo único que consiguió fue hacerme sentir extraña e incómoda. Me hizo sentir vergüenza por ella, pero no me sentí mal por haberme puesto firme. O quizás simplemente disfrutaba del drama y quería que Jess supiera que me había negado a compartir mi habitación con ella, lo que sin duda traería problemas entre nosotras. Jess no parecía ser el tipo de chica que toleraría algo así. Mi madre tenía razón. Jessica se negaba a dejarlo pasar. Después de ese día, empezó a tratarme como una adversaria. Todavía pasaba la mitad del mes con su madre, pero los días que vivía con nosotros eran terriblemente difíciles para mí. Era una amenaza para la sociedad y tenía una venganza personal contra mí. A menudo era desagradable conmigo y hacía comentarios horribles sobre mí delante de mí. Para darles un ejemplo de lo que decía, una vez me dijo que la razón por la que mi padre dejó a mi madre probablemente fue por mí. Luego se rió como si fuera divertidísimo. Se burlaba de mi apariencia porque estaba un poco gorda en ese entonces. Solía burlarse de mí en la escuela sin motivo aparente. Jess tenía un grupo enorme de chicas malvadas en la escuela, y nunca perdía la oportunidad de acosarme con sus amigas. Antes, ella y sus amigas simplemente me ignoraban, lo cual me encantaba. Nunca fuimos amigas, pero eso era mucho mejor que ser su enemiga. Lo más triste era que no le había hecho nada. Simplemente se ofendió porque no quería compartir mi habitación con ella. Era una razón ridícula para odiarme tanto, e intentar arruinarme la vida. Mi habitación era mi lugar seguro, y con una madre como la mía, no creo que nadie pueda culparme por querer mi propio espacio. Además, si alguno de ellos se hubiera esforzado por conocerme, podría haber compartido mi habitación con ella. Pero era una desconocida para mí, y no me sentía cómoda renunciando a mi independencia por ella. Nunca me quejé con mi madre ni con Matt porque estaban al tanto de la situación y no tenía sentido hacerlo. No les importaba. Podrían acosarme toda la vida, y aún así harían la vista gorda, ya que no les importaba. Así que tuve que aguantarlo y dejar que me pisoteara. De vez en cuando me defendía, pero pronto me di cuenta de que solo empeoraba el conflicto. Nuestros padres intervenían y me castigaban porque me despreciaban. Ella lloraba un poco constantemente para librarse de los problemas. Pero yo no podía llorar cuando me lo pedían como ella, y no era tan manipuladora. Así que era yo quien recibía el castigo por mi mal comportamiento y me aconsejaban que empezara a tratar a Jess como a una hermana mientras ella se salía con la suya, y yo tenía que afrontar las consecuencias. Fue un lugar miserable para crecer, y yo despreciaba mi existencia. Así que cuando finalmente me echaron cerca de mi 18º cumpleaños, sentí más alivio que cualquier otra cosa. Había soportado la locura de mi familia durante años antes de que me echaran, y con el tiempo solo empeoró. Jess seguía siendo una pesadilla, y nuestros padres seguían apoyándola sin cuestionar la legitimidad de sus acciones. En 4 años, había logrado poner todo nuestro año de instituto en mi contra, y yo apenas tenía unos pocos amigos que me hablaran. Todos los demás me despreciaban porque ella lo hacía, y eso era suficiente justificación. Había afectado mi salud mental y me costaba mantenerme al día en todos los aspectos. Había subido mucho de peso por los atracones, lo que había empeorado drásticamente mi apariencia. Tenía sobrepeso, era propensa al acné y tenía un cabello horrible. Además, intentaba mantener mis calificaciones. Así que no solo me veía horrible, sino que también parecía tonta para todos los demás. No tenía nada a mi favor y estaba en un punto muy bajo. Las cosas en casa no iban mejor, pues todavía tenía que lidiar con Jess y mis padres. Mi madre se había vuelto cada vez más irritable y no dejaba de compararme con Jess a pesar de que ella era quien me había empeorado la vida. Las cosas eran terribles antes de que mi madre se casara con Matt y se fueran a vivir juntos, pero no tan horribles como ahora. Sí, fue terrible que mi madre no se preocupara por mí antes, pero después de casarse con Matt, pasé de la sartén al fuego.
Pasó de no importarle a hacerme sentir fatal conmigo misma a propósito, y sentía como si yo también estuviera viviendo con mujeres malvadas en casa. Tenía muy claro que Jess era la hija que mi madre había soñado. En cambio, la vida le había dado una mala mano y estaba atrapada conmigo. Sé que ambas deseaban que me fuera, y, para ser sincera, yo también. Mi madre y Jess me despreciaban, pero a Matt no le importaba. No tengo parientes de los que hablar aparte de mi madre porque mis abuelos no se comunicaban con nosotros. Nunca conocí a mi padre y no sabía nada de mis otros abuelos. De hecho, no tenía a dónde ir y me sentía incómodo al pedir ayuda a mis amigos. Así que tuve que luchar y quedarme con mi madre para asegurarme de tener un techo y comida para comer todos los días hasta los 18. Pero entonces, unas semanas antes de mi cumpleaños, ocurrió un incidente y me expulsaron ese mismo día. Era fin de semana, pero lo recuerdo como si fuera ayer, pues fue uno de los días más terribles y estresantes de mi vida. Ambas nos habíamos graduado hacía poco, y ella había empezado a salir con más gente. Tenía una amiga cuyo hermano estaba en el último año de universidad, y ella salía con su hermano. Así que ella y su amiga salían con los amigos de él, que eran todos mayores que nosotras. Entendí perfectamente lo que tramaban, pero no pensé que valiera la pena comentarlo con mis padres porque, con mi suerte, solo me saldría mal. Así que nunca le dije a nadie que había empezado a beber. Y aunque no podía demostrarlo, sabía que fumaba marihuana y demás. Nunca me interesó nada de eso porque, en primer lugar, nunca tuve amigos lo suficientemente guays como para tener acceso a la bebida, los cigarrillos o las drogas. En segundo lugar, ya estaba sufriendo con mi peso y mis estudios. No necesitaba añadir alcohol ni drogas a la mezcla. Ya tenía bastante. Pero ese día, creo que dejé mi habitación sin llave antes de ducharme. De repente, oí golpes en la puerta del baño y a mi madre gritándome, insistiendo en que saliera de una vez. Tuve que apresurarme a vestirme para ver de qué me hablaba. Cuando salí de la ducha, mi madre, Matt y Jess me esperaban en mi habitación, todos con cara seria. Mi madre sacó un montón de botellas de cerveza vacías de debajo de mi cama, y lo que era aún más incriminatorio, había una bolsa de plástico gigante que contenía no sé cuántos gramos de marihuana. Mis padres no sabían que no era ni mía ni de Jess. Creo que la había plantado en mi habitación cuando no estaba y luego se lo contó a mi madre. Empezaron a ponerse furiosos y a gritarme lo terrible que era. No solo me gritó por la bebida y las drogas. También empezó a desahogarse diciendo que yo era una completa desgracia para ellos. Se quejó de que me había comido toda la comida. Dijo que era un desperdicio. Estaba convencida de que nunca haría nada que valiera la pena en el futuro y que simplemente seguiría viviendo con ellos y gastando su dinero. Intenté explicarle varias veces que nada de eso me pertenecía y que no tenía ni idea de cómo había acabado en mi habitación, pero no me creyó. Se puso furiosa cuando sugerí que Jess podría haberlo puesto en mi habitación para meterme en problemas. Empezó a gritarme que siempre estaba celosa de ella y que nunca sería tan buena como ella en nada, por eso intentaba echarle la culpa. Para entonces, estaba llorando desconsoladamente, pero no pareció importarle y empezó a despotricar contra mí. Después de un rato, dejó de gritarme y me dijo que tenía que irme. No tenía ni idea de qué hablaba, así que le pregunté a dónde iba. Me dijo que no le importaba a dónde fuera. Solo quería que me fuera de casa porque estaba harta de lidiar conmigo. Cuando me negué a ir, amenazó con llamar a la policía. Añadió que, como ya casi tenía 18 años, se tomarían las acusaciones de drogas muy en serio. Me informó que no quería que una adicta viviera con ella y consumiera todo su dinero y recursos. Tenía que cuidarme, ya que estaba cansada de fingir que era una familia feliz con alguien que no merecía nada. Le suplicaba que no me obligara a irme, porque aunque quería irme, sabía que no tenía a dónde ir y que no tenía suficiente dinero. Pero a mi madre no le importó. Me dijo que si no me iba en ese mismo día, llamaría a la policía y me denunciaría ella misma. Me sorprendió que pudiera ser tan cruel, y más aún que ni Matt ni Jess se quejaran. Literalmente, seguían con su día como si nada. Después de mucho llorar y suplicar, finalmente comencé a empacar mis cosas. Con gusto elegiría vivir en la calle antes que ser arrestada por posesión de drogas. Terminé de empacar por la noche, y al salir de casa, nadie me dijo adiós, y nunca miré atrás.
Fui al parque y me senté en una banca un par de horas, pero hacía bastante frío. Así que decidí ir al departamento de una amiga y pasar la noche allí, con la esperanza de que me dejaran. Fui a casa de mi mejor amiga, Amy, y le pregunté si podía quedarme con ella unos días. Ella ya sabía cómo estaban mis padres, así que no tuve que explicarle mucho. Cuando le conté lo que había pasado ese día, se horrorizó. Dijo que sus padres podrían ayudarme si se lo permitía. Siempre le había insistido en que no le contara a nadie cómo me trataban mis padres, ni siquiera a los suyos, porque no estaba segura de si me creerían. Supongo que me sentí incómoda al revelar esta información tan sensible sobre mi vida con otras personas. Pero ese día, me obligó a informar a sus padres, quienes estaban tan consternados como Amy. Llamaron a mi madre e intentaron hablar con ella, pero no sirvió de nada, y ella se portó bastante mal con ellos. Así que se dieron cuenta de que hablar con ella no mejoraría las cosas. Entonces hicieron algo por lo que estoy inmensamente agradecida. Me prometieron que podría quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara y que me ayudarían. Eran adinerados, así que el dinero no era un problema, y Amy me adoraba, así que estuvo dispuesta a compartir habitación conmigo. Pasé los años siguientes viviendo con ellos y asistiendo a un colegio comunitario, que fue el único lugar donde pude ser aceptada debido a mis malas calificaciones. Empecé a trabajar y a juntar dinero para comprar mi propia casa, pero los padres de Amy se aseguraron de que nunca me sintiera presionada a dejar su casa y me hicieron sentir lo más cómoda posible. Luego, hace unos 3 años, finalmente conseguí el dinero suficiente para mudarme. Estaba orgullosa de mí mismo y también agradecida con Amy y sus padres. Sinceramente, no podría haberlo logrado sin ellos. Incluso el día que me mudé, fueron ellos quienes me ayudaron a instalarme en mi nuevo hogar y me informaron que podía regresar cuando quisiera a visitarlos o incluso a vivir con ellos. Ese fue el punto de inflexión en mi vida. Para entonces, había bajado mucho de peso y mi salud había mejorado significativamente. Me sentía y me veía mejor. Además, ganaba suficiente dinero para mantenerme y me había esforzado lo suficiente para superarme. Así que decidí empezar a salir con alguien porque quería casarme algún día y necesitaba empezar a buscar pareja. Conocí a un par de chicos antes de conocer a Jeff, pero normalmente se acababa antes de que la relación se pusiera seria. Después de conocer a Jeff, entendí perfectamente por qué. Era porque Jeff y yo estábamos destinados a estar juntos, mientras que los otros chicos que conocí antes que él solo estaban allí para divertirse. Cuando empezamos a salir, no tenía ni idea de que era rico y heredero de la empresa de su padre. Simplemente me gustaba porque era gracioso y guapo, y parecía que yo también le gustaba. Tras unos meses de noviazgo, me habló de su familia y entendí que eran dueños de una cadena de restaurantes, que heredaría unos años después de la jubilación de su padre. Mucha gente podría pensar que descubrir lo rico que era cambió mi vida, pero yo simplemente lo consideraba la misma persona que había conocido antes. Esa información no me importó. Seguía amándolo tanto como antes. Nos mudamos juntos después de aproximadamente un año de noviazgo, y él me había presentado a su familia unos meses antes. A todos en su familia les caía bien y nos llevábamos de maravilla. Todo era perfecto. Así que, cuando hace poco me preguntó si quería casarme con él, supe la respuesta al instante. Llevamos 2 meses comprometidos y todo va de maravilla. Pero hace unas 2 semanas, recibí un correo electrónico de Jess. No hemos hablado en casi 8 años, y no he tenido noticias de mi familia desde que me echaron. No tenía ni idea de por qué me contactaría ahora, sobre todo para enmendar el asunto. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo, y a ninguno de los dos nos importa lo suficiente como para intentar solucionar el problema. Así que cuando recibí ese correo y comprendí que se dirigía a mí para disculparse por todo lo sucedido y admitir que había sido una auténtica pesadilla, me quedé perpleja. Admitió haber puesto cosas en mi habitación para que me echaran, ya que le caía mal sin motivo alguno. No entendía por qué revelaba todo eso tantos años después, y presentía que algo no iba bien. El momento era aún más sospechoso, ya que me había comprometido recientemente y sabía que ella debía saberlo. Lo había mencionado en redes sociales, y íbamos al mismo instituto, así que alguien debió de habérselo contado. Todo me parecía extraño, así que empecé a investigar.
Como resultado, descubrí que el hombre con el que Jess estaba casada también era dueño de la empresa que suministraba envases de plástico y otros artículos para llevar a los restaurantes de Jeff. Fue fácil para mí, solo tuve que crear un perfil falso en Stalker. Desde allí, fui al perfil de su esposo, donde él revelaba todo sobre su trabajo en su biografía, así que fue un proceso sencillo. Ya sabía mucho sobre el negocio de Jeff porque planeábamos dirigirlo juntos después de que su padre se jubilara, así que ya estaba aprendiendo los entresijos. Cuando me di cuenta de que era con quien estaba tratando, avisé a Jeff de inmediato. Durante los últimos años, he hecho todo lo posible por no pensar en mi vida anterior, ya que solo quería seguir adelante. Así que no seguí a nadie de mi familia en línea y les dije a mis amigos que no me contaran nada sobre ellos. No tenía ni idea de que Jess ya estaba casada y que llevaba varios años así. Pero cuando descubrí que su marido sí interactuaba con nosotros, Jeff y yo decidimos cancelar nuestro acuerdo. Ya nos estaba costando mucho dinero, y no creo que vuelva a hacer negocios con esa mujer. Jeff también me informó que la calidad de los artículos entregados por su esposo había bajado significativamente desde el principio. De todas formas, estaban considerando dejarlo como proveedor y estaban en conversaciones con otro proveedor que ofrecía precios más bajos y mejores productos. Así que la semana pasada, unos días después de recibir el correo electrónico de Jess, Jeff decidió reunirse con su esposo y cancelar el contrato. Pero por alguna razón, Jess cree que lo hice a propósito para recuperarla, y me ha estado acusando de ello en sus correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. No hemos hablado en casi una década, pero todavía cree que le guardo rencor. Puede que sea así, pero esa no es la verdadera razón por la que su esposo perdió nuestro contrato. Publicó hace unos días que muchos de sus clientes ya los habían cancelado, y esa fue la gota que colmó el vaso. Pero sostiene que lo hice por despecho y que fue muy poco profesional de nuestra parte. Etiquetó nuestra página de Facebook en su publicación, y la situación se ha vuelto bastante fea. Me siento fatal por ella porque, según su mensaje, ella y su esposo han estado perdiendo clientes a diestro y siniestro. Bueno, admito que parte de esto era personal, pero gran parte también era de negocios. Dudo que Jeff y su padre hubieran dejado de contratar a su esposo como proveedor solo por mi palabra. Sin embargo, me siento fatal por ella. No sé si debí haberle pedido a mi prometido que dejara de trabajar con el esposo de mi hermanastra, de la que estoy separada. Actualización. Bien, Jeff ha hablado con los abogados de su padre y cree que hicimos lo correcto. Así que vamos a demandarlos legalmente y pedirles que eliminen ese mensaje. También les presentaremos cargos por difamación porque nos cobró una fortuna y entregó cosas que no cumplieron con nuestras expectativas. Si pudiéramos conseguir una mejor oferta en otro sitio, obviamente iríamos. Es pura coincidencia que Jess esté casada con el que dirige esa empresa. En lugar de mejorar las operaciones de la empresa, decidió criticarnos en redes sociales. Es una tontería que me permitiera sentirme mal por ella después de todo lo que me hizo pasar. Pero ustedes me abrieron los ojos, así que se lo agradezco. Muchos de ustedes me han apoyado mucho, lo cual agradezco. Muchas gracias por sus comentarios. Actualización 2. Jeff y su padre presentaron una demanda por difamación contra Jess y su esposo hace unos días. Nos reuniremos con un mediador designado por el tribunal en una semana, quizás. Pero mientras tanto, mi madre se ha encargado de proteger a su pobre hijastra una vez más. Es una tontería. Me siento como si estuviera de vuelta en el instituto. Pero, por suerte, ya no estoy en el instituto, así que puedo ignorar lo que digan. A diferencia de entonces, no necesito estar en los libros de mi madre para tener un techo. Así que puede llorar todo lo que quiera, pero nada cambiará. Ha estado intentando contactarme durante los últimos días, desde que notificaron a Jess, pero simplemente la bloqueé y seguí con mi vida. No necesito ese tipo de negatividad a mi alrededor. Estoy comprometida. Voy a casarme con el hombre de mis sueños, y no necesito que ella ni su hijastra loca vuelvan a mi vida. Actualización 3. Hola. Les cuento rápidamente. Primero, ganamos la demanda por difamación. Ni siquiera fue tan difícil porque los abogados de mis suegros son unos auténticos tiburones, y la mataron a ella y a su esposo. Así que quizás ahora se centren más en su negocio y cumplan con las expectativas de sus clientes. Tuvieron que pagar por lo prometido, y pudimos llegar a un acuerdo.
Así que eso se acabó, y por fin podemos dedicarnos por completo a preparar nuestra boda. Es muy emocionante, y estoy deseando casarme con Jeff. Como ya dije, es mi alma gemela, y he esperado mucho tiempo para encontrar a alguien como él. Ahora que lo tengo, no lo soltaré jamás. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.